Soy Miguel Arias y soy chofer de camiones. Soy un hombre curtido por el asfalto y las noches en vela, he recorrido cada rincón de este país, desde las heladas carreteras del norte hasta los caminos polvorientos del sur. He visto de todos mis años al volante tormentas, inundaciones, accidentes terribles, nada me asusta, o al menos eso era lo que creía. Nunca fui de las personas que creen en fantasmas o leyendas urbanas, para mí todo tenía una explicación lógica. Los ruidos extraños eran solo el viento, las sombras misteriosas eran producto de la fatiga y las historias de apariciones eran simples invenciones de gente con mucha imaginación. A mí nunca me tocó ver nada, pero esa noche fue diferente. La sensación de inquietud que me invadía era algo que nunca había experimentado antes. La figura que vi en el espejo retrovisor, esa sombra que se desvaneció de la nada, no podía ser producto de mi imaginación, era demasiado real. Esta ruta por la Sierra de San Luis siempre tuvo una reputación un tanto extraña. Los camioneros cuentan historias de accidentes inexplicables, de luces que aparecen y desaparecen en la oscuridad, bolas de fuego, figuras que se cruzan en el camino y luego se desvanecen. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, pero ahora dudo al respecto. Aparte de las leyendas, esta ruta siempre me pareció tranquila, kilómetros y kilómetros de ladera, cerros y bosques, no hay pueblos ni ciudades a la vista, solo el silencio y la oscuridad. Pero esta noche el silencio era diferente, era un silencio algo molesto, cargado de tensión, con la estática de la radio que te hacía sentir incómodo. Pensabas que algo iba a ocurrir. De pronto decidí continuar sin parar y sin sugerir. Armé de tanta vía que escuchaba sobre la rota, no podía quedarme en medio de la nada esperando que la oscuridad me terminara devorando. Pero a medida que iba avanzando, la sensación de que no estaba solo se iba intensificando. Sentí una presencia a mi lado, algo que me estaba observando desde la oscuridad, algo que me estaba siguiendo. El miedo me invadió de muchas maneras y no sé por qué, pero traté de mantener la calma. No podía dejar que el pánico me terminara dominando, tenía que llegar a mi destino. Tenía que entregar la carga, pero algo me decía que esta noche el destino tenía otros planes para mí. Mientras conducía a través de una carretera desoldada que se pierde entre las montañas y voladeros, la luz de la luna estaba iluminando mi tráiler. Después de todo, no tenía por qué tener miedo, siempre he sido un hombre endurecido por los años de viajes largos y noches en vela. Eso era lo que iba pensando. Cada kilómetro recorrido era una historia que se sumaba a la carga de mi vida. Esta noche la presión es mayor, tengo que entregar una carga urgente antes de que el horizonte se tiña del amanecer. La radio del camión emite un murmullo constante de estática, un telón de fondo que acompaña mi soledad. El silencio en la cabina es abrumador y sofocante. Mientras la noche avanza, siento como la fatiga se carga más en mis párpados, pero la responsabilidad me mantiene alerta para no quedarme dormido. Sin embargo, mientras sigo adelante, el ritmo monótono de la rueda sobre el asfalto parece marcar un compás inquietante. De pronto, un parpadeo en las luces del camión me saca de mis pensamientos. Mirando por el espejo retrovisor, mi corazón se detiene. Veo una figura oscura inmóvil en medio de la carretera, es algo que no debería estar ahí y, en un instante, me enfrento a la decisión de dar vuelta o seguir adelante. Con un movimiento brusco, giro la cabeza y no hay nada. Solo la desolación del monte y esa calma de la noche que ya comenzaba a hacerme da mis sentidos cansados. Es el sueño, pienso, y decido ignorar lo que haya sido, etiquetando esa visión como un producto de mi cansancio acumulado. Pero cuando contemplo la perla plateada de la luna, una sensación extraña se agita en mi interior. La atención me estaba carcomiendo por dentro, se los juro, cada sombra, cada ruido del motor se estaba convirtiendo en una amenaza invisible. Necesitaba un respiro, aunque fuera breve. A lo lejos alcancé a divisar un pequeño puesto de comida al costado de la carretera, parecía abandonado, con las ventanas tapadas y las pinturas apenas visibles, probablemente en otra época brillantes, invitando a los viajeros a detenerse y comer algo. Pensé que no había servicio a esas horas, aunque no era tan tarde ya. Antes había parado en sitios como esos, a un lado de la carretera, para comer algo o hacer una necesidad,
pero en esa ocasión solo quería seguirme de largo porque estaba muy nervioso. Sin embargo, unas luces intermitentes parpadeaban débilmente en el interior y un olor a comida recién hecha me hizo rechinar las tripas. De algún modo, el hambre me hizo cometer una imprudencia. «Es hambre, son mis nervios nada más», murmuré. Parar o seguirme de largo, frené el camión y estacioné unos metros adelante. Bajé con la intención de... Cené algo antes de continuar, pues el olor parecía delicioso, así que me adentré en ese sitio. El interior estaba polvoriento y desordenado, pero una mesa al fondo estaba iluminada por una lámpara tenue y allí, sentado, un anciano de rostro arrugado y ojos hundidos me estaba mirando con una expresión de profunda tristeza. Al fondo, estaba fumando algo, era carne a sándwiches, al parecer. Ese era el olor que pude percibir y que me había abierto el apetito. «¿Qué hace aquí, joven?», preguntó el anciano con voz temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. «Solo quería un café y cenar esa carne que tiene asándose. ¿Me vende un poco? Quiero descansar un momento». «Ha sido una noche cansada», respondí sintiendo algo muy extraño en todo ese lugar. El anciano negó con la cabeza lentamente. «No debería estar aquí. Nadie debería estar aquí después de la medianoche». «¿Por qué?», pregunté intrigado y a la vez temeroso de la respuesta. «Ellos te están esperando», dijo con su voz temblorosa. «Los caminantes de la noche, almas perdidas que vagan por la ruta, siempre andan buscando compañía en su eterna soledad. Se alimenta del miedo y la desesperación. Si te encuentran, te van a arrastrar con ellos a la oscuridad. Allí abajo, en los barrancos, mejor será que cambies de ruta». Pero antes de que pudiera hacer algo más o preguntarle por qué estaba diciendo eso, surgió del fondo una mujer misteriosa y gorda, con un mal semblante. Me dijo que ya todo estaba cerrado y que era mejor que me fuera porque ya estaba limpiando para irse. Esa carne que estaban asando era su cena y no tenía nada que ofrecerme. La verdad es que ya se me había quitado hasta el hambre. La mujer solo alzó el brazo del anciano y lo metió a regañadientes a un cuarto trasero donde pude notar a más personas que parecían estar reunidas. Eso me calmó un poco, pero la historia que me contó la mujer, afirmando que su abuelo, el hombre anciano que me recibió, la contaba a los visitantes para que le dieran algunos pesos y poder beber su licor barato, ya que siempre andaba alcoholizado. No le haga caso. Siempre cuenta la misma historia. Dice que hace muchos años un grupo de mineros viajaba por esta ruta, una tormenta los sorprendió y su carreta se volcó. Buscaron refugio, se adentraron en un barranco, pero se perdieron. La sed y el hambre los consumieron y, uno a uno, fueron cayendo sus almas atrapadas en esta sierra. Los convirtieron en los caminantes de la noche. A veces se les mira vagueando por la ruta, esperándolos a viajeros que se pierden para que no estén solos en su sufrimiento eterno. Y mírate, aquí andas. Esta ruta, casi nadie la recorre de noche teniendo la autopista. No sé por qué andas por aquí. Así como tú, muchos se desvían y ni cuenta se dan. Sentí que el piso se me movía al escuchar esta peculiar historia, pero era verdad de algún modo y sin saber por qué motivos andaba por la autopista. Un breve pensamiento de poder llegar más rápido me hizo tomar un camino poco transitado. Había entrado por un entronque, pero llevaba manejando mucho tiempo y no parecía avanzar. Algo me había desviado y me sentí atrapado en un mal sueño. Solo agradecí para alargarme lo más rápido posible. Afuera, el tráiler parecía intacto, pero algo estaba mal. Había huellas de pisadas que rodeaban el vehículo como si alguien lo hubiera estado observando, huellas que no estaban ahí cuando había entrado. Un sudor frío me recorrió la frente. Los caminantes de la noche, no era posible, tal vez era solamente mi imaginación. Tan solo subí al camión, cerré la puerta y di marcha. Tenía que salir de ahí, tenía que alejarme de esa pesadilla. Pero a medida que iba avanzando por la carretera, sentía que las huellas me estaban siguiendo. Eran invisibles, pero estaban presentes y en la oscuridad veía sombras que se estaban moviendo, figuras que se deslizaban entre los naturales, observándome con un par de ojos brillantes. El camión devoraba kilómetros de asfalto, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo,
algo invisible y siniestro, no desaparecía. Las sombras de la sierra parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose con manos hacia el vehículo. No había nadie, no había compañero, señal de radio, nada, y la carretera, antes tan familiar, se había convertido en un laberinto de pesadillas, desconocido por completo. Empezó a notar más cosas. Extrañas, las señales de tráfico estaban al revés, como si alguien las hubiera girado en un macabro juego. Las luces del camión parpadeaban y se apagaban por segundos, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El silencio, antes solo inquietante, ahora era verdadero terror cargado de una tensión insoportable que me hacía apretar los dientes y el volante. De repente, una figura vestida de blanco apareció en medio de la carretera, recortada contra la oscuridad, una figura humana, pero espectral, como si estuviera hecha de solo niebla. Frené. Bruscamente, el camión chirrió y se detuvo. Seco, el corazón casi se me salía y avancé lentamente, pero la figura había desaparecido, no había rastro de ella, ni siquiera una huella de polvo. Con miedo helado y paralizante, comenzó a frenar mis pensamientos. ¿Acaso estos caminantes de la noche eran reales? Estaba perdiendo la cordura. Decidí continuar con la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación, pero la pesadilla no había terminado. Minutos después, escuché golpes sordos en la parte trasera del camión, como si alguien hubiera intentado entrar. El pánico me invadió en ese momento. ¿Quién no? ¿Qué estaba allá afuera? Frené de nuevo y el camión se detuvo en medio de la carretera. Con las manos temblorosas tomé la linterna y salí a revisar la puerta de la carga, estaba abierta y era imposible. Pensé que me habían intentado robar la carga o algo parecido, pero los sellos estaban intactos. No entendía cómo eso había pasado. Sentí que algo estaba ahí dentro, entre la carga. No dudé en alumbrar y preguntar, ¿hay alguien ahí? Pregunté, con la voz temblorosa. El silencio fue la única respuesta, pero sentí una presencia algo invisible que me observaba desde el fondo. Entonces pude notar un par de destellos que se asomaban al fondo y decidí no entrar. No podía enfrentar lo que acechaba ahí dentro, sabía que era malo, esa energía que emanaba de ese sitio me lo indicaba. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con unos invisibles e implacables y la oscuridad que emanaba del interior del remolque, que me estaba persiguiendo. También el motor del camión parecía sufrir, al igual que yo, estaba rugiendo, pero el sonido paraba. Ahogarse en la vastedad. Las luces del vehículo iluminaban apenas la carretera y de forma intermitente, pero más allá solo había oscuridad. Desde que dejé aquel puesto maldito, algo no ha dejado de perturbar. Las sombras parecen moverse en los bordes de mi visión. El aire dentro de la cabina se ha vuelto más frío de lo usual, como si alguien invisible estuviera conmigo. De repente, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Algo no está bien. Miro el asiento del pasajero y ahí está un hombre sentado, apenas visible. No sé cómo llegó ahí ni cuánto tiempo lleva ahí sentado, casi doy un alarido de miedo, pero trato de mantener la calma. No puedo apartar la vista de la carretera, me concentro y trato de vencer el miedo. De pronto veo por el rabillo del ojo que parece levantar una mano y señalar hacia adelante, hacia la carretera. Mis ojos siguen su dirección y ahí lo veo, un camión volcado en medio, con luces intermitentes y restos esparcidos por todas partes. Hay un incendio y otros vehículos siniestrados. Freno bruscamente y él se detiene justo a tiempo. Giro la cabeza hacia el asiento del pasajero, pero la presencia ya no estaba, sin embargo, en el espejo retrovisor la veo de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente. Mientras aleja su figura, se desvanece lentamente en la oscuridad, pero su presencia sigue ahí en mi mente, en mi pecho. No sé quién era ni qué quería, pero no era humano. El accidente fue horrible, muchas personas fallecidas, muchos daños. Trato de ayudar, pues hay personas ahí esperando los servicios de emergencia. Uno de los sobrevivientes del choque afirma que había mirado a una persona alta volando por la carretera, eso hizo que volanteara y se saliera del camino. Él sobrevivió, pero muchos de los que miraron estas presencias no lo hicieron.
El tráiler que se volcó llevaba líquidos inflamables, inició el incendio. No se explicaban lo que habían visto, atribuyéndolo al cansancio, pero yo sí lo sabía, habían sido los caminantes. Finalmente, llego a mi destino, las luces del camión iluminan la fachada deteriorada y el viento silba entre las grietas de las paredes. Bajo del vehículo con cautela, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Algo no está bien aquí, pero no tengo opción, necesito descargar la carga y salir de este lugar lo antes posible. Hay unos trabajadores que de inmediato empiezan a descargar y, al contarles la situación vivida, ellos se quedan pensativos y afirman que no es la primera vez que escuchan algo como eso. Saben de los rumores de los caminantes y afirman que en verdad provocan accidentes y espían las rutas. Había tenido bastante suerte. Cuando finalmente dejo la carga y emprendo mi regreso, un escalofrío me recuerda las huellas que rodeaban. ¿Y cuántos han seguido esa ruta y se han perdido en el misterio de los caminantes? La idea de sus almas acechando la oscuridad me arrastra al abismo de la inquietud. Sabía que no volvería a traspasar los límites de esa carretera dezulada ni siquiera por un segundo. Nos dicen que las rutas son simplemente caminos, pero esa noche aprendí que no todo lo que parece desierto es engañoso, hay secretos que murmuran peligros y a veces es mejor hacerles caso.